Prohibido olvidar. La venerable Obregón chileno nos está hablando un poquito de los albores, cómo se inicia Templo Guane, kilómetro 8 vía Bucaramanga, Cúcuta, Pamplona, y cómo se da inicio a esta hermosa obra, porque siempre hay un inicio, como el maestro empieza a, por así decir, a recoger o a encontrarse con aquellos seres que son los primeros misioneros, los primeros evangelios, los primeros seres que moran allí en el kilómetro 8 junto con la familia real. El maestro es invitado a una asa o a una casa quinta en un lugar que se llama el departamento de Córdoba, en Montería, donde una doctora que se llama la doctora Mayo. También ella era una gnóstica antigua, esoterista, mente abierta para todo tipo de conocimientos, y ella quería que el maestro le formulara al papá que tenía diabetes, y el maestro fue y le hizo fórmula al papá de él que tenía diabetes. Lo formuló y ya el maestro no se fue solo con los 4 señores, ya no fuimos un grupo con el maestro, y nos fuimos, yo me incluyo porque yo fui, y estuvimos ahí en la casa de la doctora Mayo. El maestro ahí dio una conferencia y todo fue magnífico ahí, y luego el maestro se vino de allá, pasó por Sincelejo, recogió las cosas que iba a recoger y dijo que él ya se venía. Pero cuando él dijo que ya se iba a venir, entonces otras gentes querían que también los formulara, y el maestro aprovechó, los formuló y todo eso. Entonces ese día yo aproveché para decirle al maestro que yo ya le había pedido permiso a mis papás y que yo quería viajar con él para conocer de abejas, porque había oído al maestro hablar de las abejas, de la apidología, de los conceptos apidológicos y todo eso. Entonces el maestro me hizo varias preguntas, que cómo sacábamos la producción de jalea, que cómo hacíamos esto y lo otro. Entonces yo le dije al maestro, pero mire que lo que yo le dije a él, el maestro lo tenía en forma mucho mejor, sacaban la jalea de una forma más abundante y en mejores condiciones que a nosotros, que nos tocaba sacar la jalea con pajilla, así como su nombre lo indica, es una pajilla especial para poner la larva de la abeja en otro lugar y sacar la jalea, y eso es bastante dispendioso. El maestro tenía otros sistemas que se llamaban sistemas de copaceldas, eso ya los apicultores saben ya qué se trata. Yo quería aprender más de apidología, entonces yo le dije a mi papá que si me daba licencia o me da permiso para yo irme a aprender de apidología y todo eso. Mis padres, en medio de lo humilde y de todas las cosas, me criaron con unos principios de comportamiento adecuados, pues para yo poderme defender si viajo sola o viajo acompañada. O sea, ellos me criaron para que me pudiera defender de tal forma que yo misma tomara las decisiones que fueran correctas. De todas formas, tenía la orientación de ellos, tenía los principios básicos de buen comportamiento que ellos me inculcaban. Yo ya si me comportaba mal era porque yo quería, pero no porque no me lo hubieran enseñado. Entonces mi papá me dijo, yo le voy a dar 3 meses de permiso. Si en esos 3 meses no le gusta algo, no se siente cómoda y no está feliz, entonces aquí está su casa. Pero si después de esos 3 meses se adapta, quiere estar en ese lugar, aprende muchas cosas y sobre todo está feliz y nada le está haciendo mal ni nada de eso y quiere estar en ese lugar, ya esa es su decisión. Y a mi mamá me dijo que no, que ella, o sea, que no me fuera por Bucaramanga, que ella no quería que yo fuera por allá porque eso estaba muy lejos y de pronto después ella me quería visitar y no podía porque la distancia. Entonces yo le dije, mamá, pues yo quiero ir a aprender y conocer, y pues ya mi papá me dio el permiso y me dijo las pautas a seguir. Entonces me dijo, bueno, entonces si ya su papá le dijo que sí,
Entonces, vaya. Me vine y le dije al maestro, pues obviamente antes de irme, yo le dije, maestro, yo le dije señor Gustavo, lo que pasa es que yo me quiero ir con su merced para ir allá, porque el maestro dijo, están invitados a mi rancho. Cuando el maestro dijo, están invitados a mi rancho, entonces yo ya le dije, maestro, venerable, no le era maestro todavía, yo no le dije maestro, yo le dije, señor Gustavo, yo quiero ir con su merced para ir allá y conocer su rancho y aprender de apidología y aprender de las abejas y todo eso. Entonces me dijo que sí. Y que por ahí habían 2 muchachas que también le habían dicho que querían viajar, que hablara con ellas a ver si me ponía de acuerdo, porque él sola no me llevaba, que si iban las otras muchachas, pues me llevaba, porque ya íbamos más evas o más mujeres, entre nosotras pues nos cuidábamos y nos apoyábamos. Me dijo quiénes eran, entonces yo le pregunté a la hija Laisa y me dijo que sí, que ella estaba dispuesta a viajar, pero pues que ella también, el maestro le había dicho que sola tampoco no, que si había otras evas para viajar, que sí, y que Sor Mira, que es con Umaya, que también quería. Entonces, listo, ya éramos 3, y entonces nos pusimos de acuerdo, y llegamos el día que el maestro dijo, salimos, arrancamos con el maestro, y nos fuimos, y pasamos, y llegamos a Cartagena. Esta que estoy relatando es la primera gira que el maestro hizo, y de ahí yo empecé a ser monje desde ahí, en el año 1986, mes de mayo. De Sincelejo llegamos a Cartagena, donde una señora que había oído lo que el maestro había hablado de los ovnis, que también era una señora esoterista, gnóstica, y que se llama en ese tiempo la señora Colombia Ariza, y vivía en una mansión en Cartagena. Tenía una casa quinta, una casa inmensamente grande con habitaciones, me parecía un hotel esa casa, muy grande y muy bonita. Y ahí ella cogió al maestro porque ella tenía unos hijos que eran médicos, pero tenía el hijo menor que era un médico de medicina alopática, pero el muchacho o el joven médico tenía un problema digestivo, tenía estreñimiento. Eso que era médico. Y eso que era médico, y él tenía estreñimiento. Y él se había hecho muchas medicinas de las que él conocía, pero no se le había curado eso. Entonces el maestro lo masvietó a varios de los que fueron y que llegaron ahí invitados por la señora Colombia. Dio una conferencia en un salón, porque esa casa era inmensa, y esa casa tenía un salón que se llaman esas casas grandes que tienen salón de eventos. Y ahí el maestro dio una conferencia, que iban los 3 que iban acompañando al maestro más nosotras. Y el maestro los turnaba, el que le daba sueño lo mandaba para atrás, y el que estaba atrás lo ponían allá adelante. Pero él adelante siempre iban los varones. Nosotras, el tiempo que viajamos en la porcel de atrás del carro. Ahí íbamos las 3, cómodas, pusimos nuestras colchoneticas, nos acomodamos ahí y nos fuimos en el viaje. Y entonces el maestro a nosotras 3 nos empezó a enseñar a preparar aliciertos vegetarianos y aliciertos con sus medidas, ricos y todo eso. Ahí en ese viaje y en la casa de la señora Colombia Ariza. Porque la señora nos invitó a darnos un sustento. Ya el maestro, ya llegamos en la tarde, se había hecho un jugo, panes y frutas, y habíamos cenado. Y en la mañana habíamos ido al mar, nos bañamos, regresamos, habíamos ido a la plaza de Basurto y habíamos comprado patillas y habíamos tomado un tipán de patilla. Entonces la señora Colombia nos había invitado al maestro y a todos sus acompañantes a el almuerzo. Y el almuerzo lo hicieron los que trabajaban en la casa, pero fue un almuerzo que era con pollo, una comida que era con pollo, un arroz con pollo y comida con pollo así en la mesa. Y entonces nosotras apenas nos rascamos así la cabeza cuando vimos el pollito, dijimos, uy, el señor Gustavo es vegetariano. Y le ponen este pollo, ¿qué vamos a hacer? Pero esperemos que él que indique alguna cosa.
Y entonces yo le dije a ella, pues, a las muchachas, pues estemos listas en la cocina por si toca hacerle algo aparte al maestro, o el maestro, o al don Gustavo, o él dirá algo. Entonces sí, esperemos. Y entonces el maestro, cuando ve el pollo en la mesa y todo, entonces le hicieron una oración y la señora Colombia dijo que buen provecho, que a comer todos. Entonces el maestro se levantó de la mesa con prudencia, pero los que iban con él, José Arimatea dijo, uy, lástima el pollito. Y el señor Saxumor dijo, uy, eso se va a perder. Y el otro dijo, uy, no, pero es que eso no lo podemos dejar que se pierda. Triana. Y nos miraban a nosotras a ver qué cara poníamos nosotras. Entonces nosotras tres, tranquilas y relajaditas, porque habían puesto sillas para que nos sentáramos. También nosotras éramos por ser de los invitados que se sentaron a la mesa de la señora Colombia Ariza, una señora muy pudiente ahí en Cartagena. Total, que ahí el maestro se levantó de la mesa y le dijo que él le agradecía mucho, le dio los agradecimientos, le dijo que le agradecía mucho el esfuerzo, que estaba muy agradecido con ella, con todas o sea, con todas las atenciones que había tenido para con todos nos y con él en especial, pero que era vegetariano 100% y no comía ni pollo, ni pescado, ni ninguna otra clase de carnes. Entonces ella le dijo pues que perdonara, que ella tenía entendido que los vegetarianos lo que no comían era carnes rojas. Entonces él empezó a hablar y a explicarle que en todas las carnes había la putrefactina, la cadaverina, que esto. Y entonces el hijo de la señora Colombia llegó rapidito y se hizo ahí al lado del maestro para oír y escribir lo que el maestro decía. Y tomar todos los apuntes y ir escribiendo lo que pudiera coger ahí al vuelo de lo que el maestro decía y explicaba. Y entonces, bueno, después de que el maestro le dio una cátedra vegetariana a la señora y le dijo que muchas gracias y todo eso, pero que él tenía un grupo de gentes que iban con él. Y nosotros todos los que íbamos con él teníamos la libertad de que si queríamos comer, podíamos comer. Y que si no, pues no había ningún problema. Yo sé que de los que iban 2 comieron, pero no sé más. Ninguna de las 3 comimos nada de ahí. Y entonces el maestro se levantó de la mesa y la señora Colombia, ¿no? Pues que muy apenada, que tranquila. Entonces él le dijo que no se preocupara, que tranquila. Que él llevaba 3 jóvenes y esas 3 jóvenes le iban a preparar algo a él y que él ya les iba a indicar qué era, que no se preocupara, que tranquila, que esto. Entonces ella era toda, no, es que ella lo quería atender, que ella no quería que él tocara o se fuera por allá, que el maestro a cocinar o algo, no. Entonces él le dijo que no, que nosotros lo íbamos a hacer. Nosotras, ay, ahora aquí fue, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues sabíamos cocinar algunas cosas, claro, obviamente. Pero lo común. Nosotros carne, cocinábamos pues, plátano, yuca, ñame, plátano maduro, cocinábamos, hacíamos tutti frutti que le dicen en la costa, que es picada de frutas y todo eso, pero ya sabíamos que el maestro estaba manejando, o sea, en lo que le habíamos oído enseñar, combinaciones de aliciertos. ¿Qué combinaba con qué? Y eso para nosotros era importantísimo. Y entonces íbamos a prepararle al maestro, pero ¿qué con qué? Y era la primera vez. Entonces el maestro nos dijo, mis niñas, no se me afanen, desgranen estas mazorcas y cuando estén desgranadas me avisan. Y el maestro se fue allá a atender a otra gente, a darle la mano, a saludarlos, pues no dándole la mano, sino el antebrazo, y a hacerle a uno, les hizo posicel de magno y nosotros desgranamos las mazorcas. Maestro, ya están desgranadas. Y viene el maestro en una carrerita y dice, en la licuadora le ponen leche, le ponen huevo, le ponen a esto una porcel de esta miel y una pizca de sal y licúan, que quede bien licuadito. Y le dijo a la maestra, la hija Laisa, que pusiera un sartén en el fogón y me dijo a mí, póngale aceite como para fritar 2 huevos, esa cantidad. Entonces yo le puse el aceite y movimos el aceite, yo lo moví, que se untara en toda la paila, bueno. Y entonces el maestro, ya cuando cogió lo que estaba en la licuadora y lo echó en el sartén calientico, donde ya se estaba calentando el aceite, y nos dijo, lo revuelven, que eso se va a volver como una natilla, y no lo vayan a dejar quemar.
Y se fue otra vez. Y nosotras ahí en la cocina. Y pendiente, las tres ahí, 6 ojos, mirando que no. Que pero no se quemara. Solo fue mazorca desgranada. Mazorca desgranada, pero tenía leche, huevo, miel y una pizca de sal. Qué rico. Y entonces revolvimos eso. Y déjele, ya cuando se empezó a que ya estaba cocinada, ya que vimos que ya no olía, la mazorca tiene una característica que cuando está cocinada tiene un olor, cuando está cruda todavía y que está en cocción tiene otro olor, entonces, bueno, ya no olía a mazorca cruda, sino ya cocinadita. Maestro, ya está, ya lo bajamos. Sí, ya, entonces lo bajamos y todo eso, entonces... bueno, pelemos aquí estas papayas y estos mangos y los vamos partiendo como para ir picando. Vamos a ver, lo que hemos oído, el mango y la papaya combinan. Entonces lo picamos y todo eso y le hicimos al maestro un platico de fruta picada, de mango con papaya y le hicimos la tortilla. Y entonces el maestro maestro, ¿y esto con qué combina? Dijo el maestro, si hay guanábana. Sí, señor, si hay guanábana, porque él había ido a la plaza de Basurto a comprar las patillas con las que habíamos desayunado y otras frutas. Y entonces, sí, maestro, hay guanábana madura, con juguito de guanábana y listo. Hicimos el jugo de guanábana, también lo endulzamos con la miel que él nos dio una tazada de miel. Le endulzamos el jugo y lo que habíamos preparado que él nos indicó. Estábamos nosotras 3 felices porque al principio asustadas que qué íbamos a hacer y después felices y levantando así la barbilla porque habíamos cocinado al maestro, habíamos cocinado comida vegetariana al maestro. Para nosotros ya era el maestro, pero no le decíamos el maestro, sino le habíamos cocinado a don Gustavo. No así con eso de que somos las duras, no, pero sí como esa satisfacción de que lo logramos, o sea, pudimos. Y como él le había dicho a la señora Colombia que tranquila, que no se afanara, que nosotras, estas muchachas, estas niñas, iban a prepararle, entonces salimos avante, pero con la dirección del maestro, obviamente, y si no... Bueno, eran los primeros pasos, ¿no? Los primeros pasos. Recuerden que estaban iniciando esta obra, por eso la Dragón Chileno dijo que algunos habían comido pollo y todo, eran los albores. Estaba iniciando, y mucha gente que rodeaba al maestro todavía traía sus costumbres del mundo. Exactamente. El maestro nunca impone, él va enseñando con el ejemplo y con el precepto. Sí, señor. Y entonces, bueno, y nos fuimos de ahí para Barranquilla, donde el venerable maestro Azú, un señor que se llamaba Leonardo Joya, porque él desencarnó, y la esposa de la señora Rosita, que ya también desencarnó. Ellos después les fue develado Simbres, pero ellos ya no están en cuerpo físico. Estos señores en Barranquilla reunieron a los gnósticos y esoteristas de Barranquilla porque ya algunos de ellos habían viajado al 8 a hacerse masvietar del maestro y conocían algunos ya habían conocido y habían oído lo que el maestro enseñaba, y como vieron que él iba, entonces reunieron allá en la Biblioteca Pública Municipal de Barranquilla, que fue arrendada o fue alquilada, con el maestro Azú a la cabeza y otros grupos que habían en Barranquilla, otros señores que si de pronto no me acuerdo bien de los Simbres, pero ellos sí se deben acordar muy bien de ese suceso. Entonces se reunieron y alquilaron la biblioteca para que el maestro diera ahí una conferencia. Llegamos a Barranquilla y el señor... Ya había gnósticos ahí, claro. Obvio, bastantes gnósticos. El maestro Azú era gnóstico, claro, Joyos eran gnósticos. Los hijos, la familia, Joya. Y en la casa de Leonardo Joya, él vivía en un lugar que se llama Soledad. Ahí en la casa de él nos quedamos a reposar. Venimos a la biblioteca pública, la barrimos, nosotras 3. Barrimos la biblioteca, la aseamos, limpiamos, establecimos las sillas y acomodamos todo para la conferencia.
Eso se llenó de una cantidad de gente. En un salón, la biblioteca no era tan grande como el salón del Muladhara, pero sí más o menos un poco más de la mitad del salón del Muladhara de grande. Y se llenó ese auditorio muchísima gente. Y por allá en la puerta había un muchacho con un afro. Ya le voy a contar quién era ese muchacho con el afro, maestro. El maestro empezó a hablarle a la concurrencia las preguntas que la gente hacían. El maestro no llevaba un tema, ni llevaba algo así preparado. Entonces, cuando ya las gentes empezaron a preguntarle al maestro, el maestro tenía un tablero y había en el tablero había un papelógrafo y un marcador. Y entonces, con ese papelógrafo, que eso es como un blog grande, las referencias para que los que no saben qué es un papelógrafo, es como una especie de blog grande en un tablero con unas grapas. Entonces se pasa la hoja y el maestro ahí hacía los dibujos de acuerdo a lo que le preguntaban con respecto a la comida vegetariana, con respecto a las naves extraterrestres, con respecto a medicina. Algunos aspectos esoteristas le preguntaron varias veces de la reencarnación, de muchas de las cosas, le preguntaron sobre el maestro Samael Aun Weor, bueno, algunos aspectos, y el maestro les dijo ahí en Barranquilla, en esa conferencia, que esta filosofía era la continuidad de la gnosis y que había una técnica de mutar la energía. Maestro, una técnica de transmutar la energía, porque con esa época se hablaba de transmutar la energía, y que esa técnica cerraba la llave que no quedaba goteo, y que esa técnica se llamaba la llave Tao, y que él había sido comisionado por la Logia Blanca para traer esa llave y entregarla a los seres humanos. Y eso el murmullo creó de polémica. La gente, polémica, y entre los gnosis eso es polémica. Se paró un muchacho alto, moreno, así con un bocito chiquito, un bigotico chiquitico, moreno así, con el pelito así con un poquito, no crespo del todo, pero así como onduladito, así tenía así como unos rizos. Y ese muchacho moreno se para allá en toda la puerta y le dice: tenemos entendido que existen muchos charlatanes que llegan engañando a las agrupaciones gnósticas. ¿Quién nos puede a nosotros asegurar que esto no sea una charlatanería más? Quiero hacer una pregunta. Y hizo varias preguntas de gnosis y el maestro se las contestó. No las traigo, o sea, no me las recuerdo cuáles fueron, porque de eso hace muchísimo tiempo, maestro. Le hizo 2 preguntas al maestro y el maestro las contestó. Y entonces le dice al maestro, ese muchacho le dice al maestro: aún no me convence, aún no estoy convencido de lo que está diciendo, porque tenemos que comprobar que que no sea un charlatán más. Entonces le dice el maestro, lo mira y le dice: lo invito a mi rancho. Entonces él contesta por allá entre la gente: no, yo que voy a ir por allá a esos ranchos. Y le dice el maestro, lo oye y lo mira y le dice: lo emplazo dentro de 30 días a estar en las puertas de mi rancho. Bueno, la otra gente así serio. Y siguieron las preguntas de la otra gente y el maestro siguió contestando las preguntas cuando se para un joven también así, pero... El churquito, el que dijo. Un joven con un afro, un moreno también alto, así delgado, espigadito, con un afro. Y ese moreno espigadito le hace unas preguntas sobre reencarnación y sobre algo otras cosas más. También no recuerdo muy bien que le hizo las preguntas que hizo ese muchacho. Ahí sacaban las mejores preguntas, corchadoras. Sí, todas las preguntas así, corchadoras. Así. Entonces le hacen las preguntas al maestro y el maestro contesta y le pregunta sobre las naves extraterrestres. Y entonces el maestro le habla de Astar Charán, de la nave Omsis, y le pregunta sobre Sanat. Entonces le hace una pregunta que ya sí me acuerdo bastante, que le preguntó sobre Sanat Kumara y el maestro le contestó sobre Sanat Kumara en la tierra. Tenía una misión que cumplir y era uno de los regentes que existen en el cosmos y que tiene su micel en la tierra también, porque la tierra es parte del cosmos. Y el maestro le empieza y le hace unos dibujos en el papelógrafo y le explica y todo eso. Y entonces, bueno, este moreno no dijo más nada.
hoy en día un saludo muy especial donde se encuentre el venerable maestro Huasti y la Poza. Porque el que hizo la pregunta de ese moreno de afro era el maestro Huasti. Sí. Y el moreno espigado era Hugo Vidal. Que cumplió la cita. Claro, de ahí nos fuimos a viajar con el maestro otra vez a seguir ya para Bucaramanga. Y nos vamos de ahí de Barranquilla pasando por Ciénaga, porque era una carretera, otra vía que ahorita hay muchas vías, pero en ese tiempo había una vía y uno llegaba a Barranquilla y de Barranquilla tenía que subir como entrando por un poquito de Santa Marta o entrando por ahí por esa zona y pasar por Ciénaga, Santa Marta, para luego coger Valledupar y pasar por ahí Fundación, Aracataca, llegar a Tucurinca, llegar a Curumaní, todos esos pueblos para luego llegar a Bucaramanga. Y cuando ya íbamos por el lado de Ciénaga, ya era la nochecita. Íbamos viajando con el maestro cuando en ese viaje empiezan una cantidad de luces en la nochecita que eso parecían como si fueran luciérnagas, pero demasiado grandes alrededor del carro donde iba el maestro. Íbamos nosotras y nosotras, mira esa, no, mira esa de allá, y eso se corrían para los lados y nosotros con esa gritería y el maestro frena el carro y dice el maestro: ¿y a estas qué le pasó? Y las naves así alrededor y seguían. Pero cerca, metros o cerca, eso era, haga de cuenta. ¿Se veían cerca? Se veían demasiado cerca, eso era como si estuviera dándole vueltas al carro una cantidad de bombillos alrededor del carro, muy cerca. Y entonces el maestro mira las luces y nos dice: ¿y a estas qué les pasó? ¡Maestro, mire esa azul! Bueno, no era maestro. Don Gustavo, mire esas azules. Señor Gustavo, mire esta. Y entonces, claro, se bajaron también los que iban con el maestro. Ya en la cabina iban dos. Y ellos iban y ellos le hablaban al maestro y le hacían preguntas, y nosotros en la cabina, en la parte del atrás, oíamos las preguntas y lo que el maestro decía. Y por eso él oía la algarabía que llevábamos atrás, viendo las naves. Y entonces el maestro se estaciona ahí en un ladito y entonces empiezan a hacer un juego de luces alrededor y luego se van hacia la parte, como la costa es plana, ¿sí? Se van así como hacia un potrero grande al frente de donde estaba el carro y empiezan a hacer figuras. Todo ese montón de bombillos de colores que nosotros veíamos que eran navecitas, empiezan a hacer figuras geométricas y a trazar figuras. Y luego una lucecita de esas salía y se desplazaba, daba la vuelta, salían dos, subían, bajaban y así, o sea, era una cosa hermosísima. Y nosotras viendo todo eso, ahí estábamos todas. Nadie sentía miedo, no, qué alegría. Miedo, que una alegría y uno contento viendo tantas cosas y uno decía: lo que se están perdiendo los que no están viendo esto. Y así, después de que ya duramos ahí un poco de rato mirando todo eso, y el maestro empezó a decir que eran naves venusinas, que eran arturianas, que esta nave de allá es una nave de la constelación de Marte, que esta nave es de tales, y así le iba diciendo de cada lugar de donde eran. Y que estaban ahí porque sentían la energía de los que íbamos allí en el carro, pero pues que de los que íbamos del maestro. Era la energía que se sentía. Entonces el maestro dice: siente la energía de los que vamos. El maestro en su humildad nos incluía de los que vamos aquí en este viaje, y era el de la energía, era él. Nosotros íbamos ahí de jalón, nos iba jaloneando. Bueno, de ahí ya llegamos a un lugar que se llama Curumaní, y ahí en Curumaní el maestro fue donde unos mecánicos, unos señores, ahí le revisaron el carro, hablaron con él, bueno, varias cosas. Ahí el maestro Usa, en Curumaní, yo ya vi ahí al maestro Usa por primera vez, vimos las evas que íbamos ahí al maestro Usa, pero no se llamaba maestro Usa, él tenía su nombre,
¿Pero él era conmovido el maestro o no, él gnóstico? él es gnóstico y llegó ahí a conocer al maestro y todo eso, y entonces algunos se reunieron, al maestro le hicieron el trabajo de mecánica del carro y seguimos, y el maestro los invitó al rancho. El maestro a todo el que podía lo iba invitando que fuera. Y entonces que allá les atendían, les daban medicina, conferencias, les respondían las preguntas que tuvieran, bueno, y seguimos el viaje. Entonces ya como ya era un poquito ya la noche, ese día nosotros reposamos ahí en la parte de atrás del carro, nos acostamos las 3, extendimos bien ahí las colchoneticas y nos reposamos ahí. Y de los que iban con el maestro, ellos hicieron atalaya. Ellos hicieron atalaya porque el maestro se quedó en la cabina recostadito, y otro de los que iba, que creo que era el maestro José de Arimatea, entonces los otros se turnaban, hacían atalaya, y rodeaban ahí todo esto. Y uno de los señores que iba con el maestro, creo que fue Daniel Triana, se quedó. O sea, se fue para hacer diligencias que tenía que él hacer, me imagino que personales y todo eso. Y ya quedaron 2 señores y el maestro 3. Entonces 2 quedaron en la cabina, que era el maestro y otro, y uno caminaba alrededor del camión, custodiando. Bueno, después cambió con el otro. Y el otro se levantó y él fue y empezó a hacer el recorrido. Y después vimos que el maestro estaba haciendo, o sea que el señor Gustavo estaba haciendo el recorrido también, y que pasaba por alrededor del camión así, caminaba. Bueno, eso yo vi. Yo me desperté y vi cuando me despertaba así, otra vez volvía y me reposaba otro poquito y otra vez así. Y miraba que hacían el recorrido alrededor. De ahí, a la madrugada, el maestro dijo, nos vamos. Entonces nos dimos cuenta que faltaba un señor. Entonces, una de las, creo que fue la maestra, la hija Laisa, le dijo, señor Gustavo, falta uno. Y entonces el maestro dijo, él ya salió a hacer unas diligencias. Y ya viajamos solamente los otros 2. Nosotras 3 y ellos 2 señores, más el maestro 3. Seguimos viajando y llegamos a Bucaramanga. Cuando llegamos a Bucaramanga, el maestro llevó el carro al taller. Entonces ahí ya se bajó José de Arimatea para su casa y el otro señor se fue. Y cuando el maestro arrancó, él se quedó más arriba, como por el área de Quebrada Seca o Morro Rico. Por allá se bajó el señor. Y el maestro le arreglaron el carro ahí en unos talleres ahí en Bucaramanga, y de ahí seguimos y llegamos al kilómetro 8 el día 23 de mayo de 1986. Cuando nosotros llegamos allá, llegó mucha gente también de otros lugares. No me acuerdo qué día era. Lo que sí sé es que llegamos. Nos empezaron a indicar las disciplinas del monasterio y todo eso. Pero durante el viaje eso no se quedaba así. El que iba atrás, o si iban 2 de los que iban con el maestro atrás del carro, nos decían a nosotras, ¿y ustedes qué van a hacer allá? Mire, eso allá es feo. Eso allá es un rancho, una casa. Ustedes están acostumbradas a su cama, su colchón, a su comodidad. Eso allá hay que ponerle las costillas al piso. Ahí a veces ponen ahí una colchonetica y eso, pero eso ahí se tienen que acostar en el piso y con otras hebas más hacia alrededor. Entonces ustedes allá no van a dormir en camas, ni allá no hay camarotes, ni hay cosas lujosas. Allá el baño, eso es compartido. Eso allá el baño, eso tiene que ser esperar que salga, entra el uno y sale el otro, y entra y sale y así. Y allá pues obviamente les va a hacer falta el baile, les va a hacer falta los amigos, les van a hacer falta muchas cosas, y cuando quieran comer carne, allá no hay una tienda cerca, ni nada de eso. Cuando quieran tomarse una gaseosa, eso por allá no va a haber nada de eso.
Entonces, pues nosotras ya habíamos oído hablar al maestro, ya habíamos oído la doctrina y parte, o sea, porciones de doctrina de las que el maestro había entregado y todo eso, y nos quedábamos como que, estos por qué nos dicen eso, es a ver si nos desanimamos y decimos de aquí nos devolvemos. Las estaban probando. Pero no era el maestro, eran los que iban ahí, eso aclaro. Llegamos al kilómetro 8 y ya cuando entramos... Eso te iba a preguntar, la maestra Afrodita, ¿la viste ahí? Claro, ahí estaba. Cuando llegamos al kilómetro 8 ya nos dijeron, bajen las valijitas, entren por aquí, las ponen acá, mire, aquí queda el sanitario, allí queda el baño, o sea, la ducha, para ducharse ahí. Y aquí hay un espaciocito donde pueden colgar la ropita para que se seque o se seca ahí en cuerdas. No había lavadora. Bueno, entonces ya ayudar a bajar cosas que el maestro había comprado. Compró frutas, verduras, mercó cosas, entonces tocaba bajar todo eso. Entonces nosotros empezamos a bajar. Cuando él llega a la cocina, ahí estaba... Yo ya había visto a la maestra Afrodita lavando unas botellitas y todo eso, pero yo esperaba ver a una señora con el mismo traje que yo la había visto allá, bueno, con un traje similar, largo de manguitas, y voy y me encuentro una muchacha con ropa deportiva. Y me parecía que la cara era la misma, pero no. Y otras veces sí y otras veces no, pero en eso de que yo estoy ayudando a desaltargar y a bajar las cosas, entonces ya llegan los que viven en la casa y siguen ayudando, entonces ella le llama a un joven que estaba ahí y le dice, Omar, revise porque el pan que usted metió se está quemando. Y entonces cuando ella dijo así, yo ya conocí como más la voz, y yo dije, ay, sí es la maestra, y yo ya la quedé mirando más, y yo, sí, esa es la señora que yo vi allá. Yo ya la había visto, entonces yo la saludé y ella estaba así como afanada en una labor en la cocina, ¿sí? Y seria, estaba seria. Entonces pasó con Umaya, la saludó, pasó a la hija Laisa, la saludó, y ella decía, buenas tardes. Y en ese momento ella estaba moviendo una olla con algo que ella traía hacia afuera, entonces yo me paré, la saludé y agarré la olla del asa. Entonces ella me dijo, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Ustedes son las muchachas que vienen con Gustavo? Entonces yo le dije, sí señora, nosotros venimos aquí para la casa. Entonces ella me dice, bueno, bienvenidas. Y yo le ayudé a vaciar la olla y ella entra a la olla y sigue allá amasando. Ella estaba amasando pan. ¿Ella era la que hacía el pan? Ella ayudaba a hacer el pan. La que hacía el pan allá era la maestra Afrodita. Entonces, y había otro muchacho que se llama Omar que también hacía el pan. También hacía pan, pero eso era como por turnos. Un turno ella, otro turno él. O sea, una vez lo hacía ella, otra vez lo hacía él. La mayoría de gente dice que ese era el pan más rico que habían comido. Ese era el pan más delicioso que se había comido. Y eso que uno había comido de panes, muchos panes. Pero el pan que hacía la maestra Afrodita es un pan inigualable. Pues imagínese quién lo hacía. Le echaba de todo un poquito, maní. Claro, y lo mejor de todo es que ella no utilizaba levadura de la común que vendían para leudar el pan. ¿Y entonces cómo? Ella hacía una levadura natural. Lo que yo alcancé a ver fue que ella cogía yogur y amasaba una porcel de masa y le echaba el dulce. Echaba buena cantidad de panela raspada. Porque en ese tiempo pues no se hacía que melado, que esto, no, la panela era relativamente limpia y los maestros tenían panela en la casa, entonces esa panela, unas panelas grandes, y había un señor que le llevaba esas panelas al maestro, o sea, el maestro le compraba a alguien exclusivo, no le compraba, no iba y compraba la panela en la tienda. O iba y la compraba en el mercado, no, había un señor que yo lo vi varias veces llegar al 8 y llevar unos panelas grandes. Entonces esa panela se raspaba o se partía y se echaba y se derretía y se hacía meladito, que quedara líquido para endulzar los jugos o para amasar o para alguna cosa que no quedaran grumos. Ella le echaba de ese melado yogur y lo amasaba. Y cogía esa masita y la ponía en un platoncito y la tapaba con un paño. Tapaba esa masita y la ponía allí en un rincón de la cocina. Al día siguiente iba y la masa en la noche crecía.
y al día siguiente estaba más infladita. Entonces ahí ya la maestra cogía una porción de esa masa y la mezclaba con la otra masa, con la otra preparado. Cuando ya hacía el preparado lo dejaba reposar. Después de un tiempo, esa masa que ya estaba preparada con ese poquito de masa que ella había sacado de allá del platón, empezaba a crecer. Ya de ahí se hacía el pan. Bueno, habla Chirlando, ¿cómo era la forma de vivir allí en el kilómetro 8? ¿Cómo era el día a día? Bueno, Mahatma Uski, como dijo el maestro, no se quedó corto en lo que dijo, era un rancho humilde. Era una casa, el kilómetro 8, una casita de campo. La descripción del kilómetro 8 es sencilla. Cuando nosotros llegamos, había la puerta de entrada de la casa, eran 2 garajitos. Un garaje estaba ocupado por la familia, por los dueños de la casa. El kilómetro 8 le habían alquilado al maestro. Y en ese garaje tenían un carrito. Me dijo en estos días alguien que estuvo por allá que todavía el carrito está ahí. Todavía la familia tiene ese carro ahí. No es un modelo por allá. Es un carro antiguo, esos carros antiguos. Bueno, el otro garaje que quedaba al ladito era el garajito donde estaba una mesa con muchas botellitas de miel. Polen, jalea real en cápsula, polen pulverizado, diferentes formas de frasquitos, o sea, de botellitas de miel. No era una sola, había una botella que le decían panchita, una que le decían media, el de 75 y el de litro, y había garrafas, y habían algunas que eran de esas de esos donde venden los licores. Lo que sucede es que después ya ahí nos damos cuenta de qué pasa. El maestro, para poder envasar la miel, no había la forma todavía de ir uno a una fábrica y pedir, elabóreme 30 docenas de botellas de este tamaño, que esa facilidad la hay ahorita. Antes no, aquí no había esa facilidad en Colombia. Los envases eran en vidrio y ese vidrio era reciclado, o sea, ese vidrio se recibía y tenía otra para envasar otras cosas. Entonces el maestro elaboraba las etiquetas, se lavaba y se desinfectaba en su totalidad la botella, se envasaba la miel, o el maestro envasaba la miel, porque el que envasaba la miel era el maestro, y después de que la envasaba, se le tapaba, se le ponía un sello en la boca, o sea, en la tapa y la etiqueta, y quedaba la botellita que nadie la iba a destapar, o sea, quedaba segura. Y en la venta habían unos frascos, la mesa, unos frasquitos que tenían unas cucharitas, y ahí ya habían de varios tipos de mieles de las que estaban en la mesa. Entonces, cuando llegaba el cliente, se tomaba una cuchara limpia, se le ubicaba una porcelcita de miel a la cuchara y se le daba a probar los sabores de las distintas mieles, a ver de cuál le agradaba más y de cuál deseaba llevar. Luego seguía, dentro de ese garaje habían pimpinas, bultos con planticas, había una mesa grande como una especie de mesón así, tenía unas tiritas, unas cabullitas así, unos hilitos colgados unos hilitos así de un extremo al otro, y allí se ponían libros, planticas, cassette, cositas se colgaban de ahí. Y entonces la gente, los que habían sido más vietados por el maestro, cuando llegamos allá había muchísima gente que había llegado de la ciudad y que estaban ahí a la espera del maestro, a saludarlo, a oírlo, a que les atendiera Posisel de Magdo y todo eso. Y aunque el maestro Samael atendía, pues el maestro llegó en apoyo también de la labor que se estaba haciendo. Inmediatamente se integró a hacer Posisel de Magdo y a despachar toda la gente que estaba ahí. Y entonces nosotras vimos yo vi que habían 2 kiosquitos en la entrada. En el uno atendía el maestro Samael, en el otro kiosquito atendía el maestro, y toda la gente hacían filas para atender allá y acá. Eso ocurre en mayo de
1986, recalco la fecha, porque cuando nosotros llegamos al kilómetro 8 la doctrina estaba, los maestros más vietaban y la gente llegaba por cantidades a recibir las bondades de la Posicel de Magdu, la medicina universal. Se hacían unos 2 o 3 baldaditos en baldes, allá habían unos baldecitos para que, porque uno le dice tinajos o vasijas, de pronto la gente no lo relaciona. Bueno, lo que le llaman baldes, habían unos 2 o 3 baldecitos de estos recipientes, se hacían de jugo, y se le daba a la gente con una porcelcita del pan que hacía la maestra Afrodita, o que ayudaba a hacer el otro joven que hacía el pan. Y era impresionante Mahatma Bhuski, porque allá no había un horno. En la casa era una estufa de 5 puesticos y el hornito de la estufa. Y en el hornito de la estufa era que se hacía el pan de todos, los que estábamos en la casa más la gente que llegaba. Y a cada persona se le daba una porcelcita de pan y un vasito de jugo. O sea, una lonjita y la gente partía como si fuera pan tajado hoy en día. Exacto, porque no se hacía, allá no hacían el pan así como ahorita, un pan individual en la lata como el que se entrega aquí, no. Allá había unos moldes larguitos y la maestra metía la masa ahí, la dejaba que se leudara un poco y luego la metían al horno. Habían, creo que eran 4 laticas, 2 en un puestico de arriba y 2 en un puestico de abajo. Y esas 4 laticas se asaban, se sacaba y se volvían a llenar y para volver a meterlas. Entonces uno tajaba así las porcelcitas de pan así, para darle a la gente que llegaba. Y era impresionante que ese pan alcanzaba, esas cantidades de pan alcanzaban para toda esa cantidad de gente que llegaba. Y el jugo parecía que se multiplicaba. Y todos los que estaban recibían, comían, y eso porque había mucha gente que a veces les llegaba a las horas de los aliciertos y allí esperando la atencel. Entonces, en la misericordia tanto la maestra Afrodita como el maestro Kelly les daban, así fuera como lo que la gente le llama un refrigerio, que era el jugo con el pan, que en realidad es una comida, pero ellos le llamaban como un refrigerio, como la comida largo, para sí. Ellos era la sopa con el pedazo de carne y la papa y la yuca y el plátano ahí, eso era la comida. Entonces, como allá no se hacía eso, entonces para ellos eso era como como un refrigerio. Pero al más era algo que les nutría y les daba para seguir esperando y continuar en el avance de pasar a Posicel de Magdu y a más dietas. Bueno, la ventaja, venerable Mahatma Bhuski, es que aún existen las paredes de hormigón de esa casa y existe porcel de la casa. Dicen que hay partes de la casa que ya no hay, que ya no están. Era un ranchito humilde. Las paredes eran de un material que se llama hormigón, que eso es una mezcla como de caolín, piedra y tierra, algo así. Eso hacen como una mezcla y esas paredes son gruesísimas, unas paredes gruesas, altas, un pórtico alto, y estaba ubicada en una loma. La carretera que va de Bucaramanga hacia Cúcuta a la altura del kilómetro 8, antes de llegar al kilómetro 8 hay una recta como de 150 metros. Y luego hay una ensenadita o un pandito que le llamamos nosotros, una ensenadita de la carretera, y allí en esa ensenadita queda la casa. Allí hay una semicurva y luego esa curvita, luego de esa ensenadita hay otra recta como también de otros 200 metros, y ahí sí ya hay una curva que sube, y allá arribita de esa curva que sube hay una explanada grande, que allí los que estaban construyendo la carretera hicieron esa explanada para que los carros que estaban haciendo la carretera, ahí poner los carros, el material, bueno, las cosas. Y allí quedó una explanada como un plan ancho, grande. Y entonces ahí utilizábamos para entrenar. Pero ahí ya el maestro, cuando ya se acomodaron las cosas, entonces ahí ya, ¿por qué les voy a decir que se acomodaron? No era que estaban desacomodadas, no.
sino que la gente que iba al kilómetro 8, ellos no vivían en el kilómetro 8, llegaban y se volvían a ir. Llegaban, recibían su masvideta, se tomaban su refrigerio que llamaban, bueno, o sea que comían el alicierto, muchas veces les cogía la noche y el maestro los echaba en el camión y salía a dejarlos en Bucaramanga para que no quedaran por ahí y fueran a sus casas. Las gentes que estábamos allí en el kilómetro 8 éramos pocas. Éramos un grupo aproximadamente de 30 seres, entre todos. Ya allí estaba un hijo de la maestra Draguanchemec. La maestra Draguanchemec y la familia, ellos conocían también al maestro y iban al kilómetro 8 y se volvían. Iban, oían conferencia el fin de semana y se volvían otra vez para sus asas, para sus lugares de habitacel. La gente que permanecía allá nos decían el personal de planta, también nos decían los empleados de don Gustavo. Cuando ya llegamos allí, estaba describiendo la entrada de la venta, ¿cierto? Del puesto de venta. Entonces era un garaje y en el garaje se habían establecido algunos mesones o algunos estantes y allí en esos estantes se ubicaban, habían unos toneles de miel ahí, también habían unas pimpinas de miel, habían unas cajas con libros, estaba prácticamente como si ahí fuera de una bodeguita, pero de la misma ventica de las cositas que se vendían. Los que atendían la venta, había una porcel desocupada, un espacio un poco amplio donde uno se podía mover. En ese espacio amplio, generalmente en las noches reposábamos a veces 4 seres ahí. Allí no habían camas, reposábamos en el piso. Y se ponía no el suelo pelado ni nada de eso. El maestro había comprado unos colchoncitos y ha visto que hay unos colchoncitos de esos que son como de camita sencilla o de camita de niños, de 1,80 m más o menos. Entonces uno ponía el colchoncito, le ponía ahí la sabanita, una almohadita y a reposar. En esa época, allá en el 8, no teníamos de poner un toldillo porque no había forma como. Ahí de la venta salíamos del garaje y ya llegábamos a un lugarcito donde estaba la cocina. La cocina era un mesoncito así en L, en chapadito de baldosa, que era donde la maestra Afrodita ella hacía el pan. Debajo tenía un puesto larguito y allí se metían las ollas, los cuchillos, los cucharones y las cositas. Y en madera habían hecho, así en la pared, habían hecho como una estantería, donde esa estantería se ubicaban las verduritas, las cositas que se compraban para la cocina, para el uso de la cocina. Había una ventana grande y al frente de la ventana, allí estaba ubicada la cocina, o sea, la estufa donde se hacía el pancito y donde se cocinaba. Era una estufita de esas alticas de 5 puesticos de arriba y el hornito de 2 puesticos debajo. Las sillas que habían allá no habían sillas lujosas, no había nada más de eso, sino eran sillitas de madera, unos asienticos de madera, unas sillitas de madera, como le digo, como esos butaquitos, como esos banquitos, más o menos así. Eran las sillitas de madera. Ya con la llegada de la gente que miraban la forma humilde en la que vivía el maestro, la gente le ofrendaban una sillita con respaldor, un tabretico, o le ofrendaban un butaquito diferente o una mesita más cortica. Allá había un platillero y habían unos menajes que eran de loza. Y también habían una cantidad de tazas de plástico que después preguntamos que de dónde salían las tazas y era que el maestro Urias trabajaba en una empresa que se llama Grasco. Y era una empresa de grasas, de esas que venden grasas y cosas para las panaderías y la repostería. Y ahí le ofrendaban a él, en cierta época del año le ofrendaban un poco de vasijas. Y él las llevaba allá para que le dieran a la gente dónde tomar y todo eso. Entonces, las menestencias que habían eran bastantes. Por ejemplo, el uniforme de los maestros, y que lo han visto en algunas fotos,
Los niños que iban a estudiar tenían un uniforme que era un pantalón de jean y una camiseta azul que tenía en las manguitas como unos borditos blancos y en el cuello. Ese era el uniforme, y pues con el uniforme tenían que estar todo el día porque estudiaban, prácticamente la jornada era continua, y ya llegaban en la tarde, ya llegaban casi a la 1 de la tarde de allá del estudio, y a hacer labores y a ponerse a hacer actividades, a hacer labores de estudio, o sea, las tareas que le llaman, y después de eso ellos se ponían también a ayudar a alguna actividad que pudieran hacer ahí, como era lavar botellas y todo esto. Después de la cocina había otro espaciocito, como otro saloncito. Ese ya era un poquito más corto. Resulta que por la noche se trapeaba, se lavaba el piso, se barría y se trapeaba el piso de la cocina. Se lavaba, se limpiaban el mesón, las ollas, todo quedaba limpio y sequito ahí guardadito. Y entonces se trapeaba el piso de la cocina bien trapeado y se desinfectaba, y se acomodaban los colchoncitos así como poner ladrillitos, uno al lado del otro, uno al lado del otro, uno al lado del otro, todos los colchoncitos que cupieran. Ahí reposaba un grupo de Evas. Luego venía un salón al lado de la cocina donde había una mesa grande, que después el maestro nos dijo que esa mesa se la había comprado a un cura, que era la mesa donde velaban muertos. Y ese era un mesón, una mesa grande y gruesísima. Y esa mesa, una mesa de color caoba, un color lo que le llaman café. El maestro la mandaba a veces a la cara a pintar un poco y así. Y esa mesa era una mesa, pero vieja, se veía, pero de una madera resistente. Y grande estaba en ese salón. Entonces habían unas bancas. Las bancas eran una madera de un lado o del otro y una tabla que se soportaba en esa banca, con un palo así atravesado para que quedara en equilibrio. Y no tenía respaldar nada de eso. A un ladito, como en una especie de rinconcito que había, ahí se ponían todos los colchoncitos. Se recogían en la mañana, se doblaban y se ponían ahí, en ese lugar, a que quedaran ahí. Cuando el maestro para conseguir las botellas, iba a unos lugares que eran esos restaurantes finos, donde a la mesa no llega la botella de licor, como en las tabernas o en las cantinas común y corriente que ponen la botella de trago en la mesa, no. En esos lugares finos, el licor lo llevan desde la barra, solamente lo sirven al vaso del que va a tomar, a las copas, y lo entregan. Y la botella va quedando ahí y la van almacenando. Entonces ahí esas eran las botellas que el maestro compraba. Esas botellas no iban a la boca de las otras personas. Él le compraba esas botellas así, lo mismo que la champaña, las botellas de whisky, todas esas botellas grandes, las garrafas de aguardiente, todo eso se lo compraba a los barman, cierto que se llaman así esas personas. El barman es el que atiende el bar y que vende el trago medido. Y él llevaba las botellas, y aún así que las llevaba, esas botellas eran bien lavaditas, con jabón, con agüita. Había unas que se les echaba agua caliente, después de que ya está, se les echaba agüita caliente a una temperatura favorable, porque como era vidrio muy caliente se estallaba. Y lo mismo las tapas, también eran lavadas súper bien desinfectadas, y así se envasaba la miel. Entonces cuando el maestro llevaba de esas cajas de botellas o de bultos de botellas, se guardaban ahí junto de la mesa, por las partes así debajo de la mesa. En la noche sobre la mesa no había nada. En el día en esa mesa era para tomar el intipán, etiquetar las botellas de miel, envasar. La maestra Afrodita envasaba las copitas ella vendía miel con frambuesa en vasitos.
ella empacaba la miel con frambuesa en vasitos y se ponía en la venta y se vendía, y ese dinerito de la venta de las copitas de miel era de la miel que la maestra Afrodita tenía para empacar, y ella le compraba la miel al maestro y luego ella le pagaba la miel a ella. Al venderlas era ganancia, que alguna gananciecita que le quedaba a la maestra Afrodita. La maestra Afrodita es un ser muy humilde, pero ella siempre estaba linda, hermosa, bañadita, arregladita, organizadita. No andaba por allá con una lagaña, con una pijama así maluca o algo así toda, y con el pelo así de pronto con algún rulo. No, ella siempre está sencilla y bien arregladita. La cama de las niñas o de todos los hijos. Sí, ya ahí de ese lugar que yo en las noches, en esa mesa, también se ponían colchones así acomodaditos, colchonéticas de esas, y reposaban hasta 8 personas ahí. Y si habían ya gorditas, pues 6 personas, no cabían muchos así ahí en esa mesa. Al lado de allí ya quedaba el depósito, nosotros le llamábamos depósito. Era una pieza donde el maestro tenía los toneles de miel, las pimpinas, tenía la decantadora, que era un tanque grande con una llave y como un filtro encima, y él ya echaba la miel para que pasara solo miel y no que fuera a llevar cera, y quedara la miel limpia dentro de los frascos. Bueno, ahí en ese depósito, tenía sus puertas, el maestro manejaba la llave de ese depósito. Sí han oído que el maestro Samael y el maestro Abner jugaban a pasar las paredes de un lado al otro de ese depósito. Bueno, más abajito ya viene 2 porceles, que son 2 piezas de la casa, que no son muy grandes. Quizá sean de una era de 3x4 y la otra piecita era de unos 3x3, pongámosle, pero yo sé que era mucho más pequeña, por ahí una de 2x3, era el tamaño de esas piecitas. En la piecita más grande había como un camaro, como un catrecito así, una mesita en madera así larguita. Allí reposaba el maestro Samael. Luego, su merced sí sabe que existen unas cosas que eran como unos containers, que en los containers vienen eso lo cargan los barcos, unas cajas como así grandes guacales, de aluminio. Unos guacales cerraditos, ¿o no? Sí, en esos containers por dentro traen unos guacales de madera que son grandes, así como esos guacales donde viene el aguate en madera así, pero grandotes. Entonces había como si hubieran cogido un guacal de eso y lo hubieran dividido en 2. En uno reposaba la maestra Diana y en el otro reposaba la maestra Ada. O sea, humilde, muy humilde. Exacto. Y el maestro Adriel tenía como una especie también de cajón más larguito, como una cuna más larguita. Y el maestro Abner también tenía como un catrecito, como una camita. Entonces ya eso quedaba como muy, ya ellos iban creciendo y ya quedaban como muy, muy apretaditos. Entonces el maestro Kelium mandó a hacer un camarotico, y el camarote tenía los 2 puestos, pero no era un camarote como los actuales, que son nada más con un espacio así como para que el otro se siente y ya, sino eran altos. Era un camarote y era bastante alta y separada la parte de arriba como 1,5 metros del de abajo. Entonces el maestro Samael reposaba en la parte de arriba y el maestro Abner reposaba en la parcel de abajo del camarote, y ya quitaron la camita del maestro Abner, y ya ahí pasó el maestro Adriel a reposar ahí, y la maestra Diana ya pasó a reposar a la otra cunita, pero eran así en guacales, a la venerable Ruby Morales, porque cuando ella iba al 8 siendo una jovencita estudiante de la universidad. Y yo me recuerdo que ella iba a visitar al maestro y se quedaba, y ella sabe que lo que estamos verbalizando en este concierto, así eran de humilde las casitas, las camitas de los niños del maestro. No tenían lujos, no tenían nada de eso. De pronto todos esos lujos que hubiesen podido
buscar para que ellos vivieran opulentemente o cómodamente, era invertido más bien en la atencela a la gente, porque darle alicierto a las gentes, mercar, tener todos esos alicierticos ahí para cuando se presentaba esa oportunidad, fuese así. Licencia, lo que su merced dice, confírmenos eso, maestra. Nos dicen que al principio el maestro no cobraba, la gente llegaba y el maestro les atendía, intipan, sustento, cena, se quedaban, nadie aportaba de pronto para servicios, para el agua, nada. El maestro en pro de edificar esta obra, ¿sí? Sí, señor. Y el maestro, ahí se ve a plenitud que el maestro no tenía un ánimo de lucrarse de ninguna persona, era un servicio sin ánimo de lucros, porque si fuese así la gente estaba dispuesta a pagar lo que fuese por obtener la salud, pero no, el maestro nunca le dijo a alguien o se aprovechó de alguien para cobrarle, para tener alguna cosa, no, la gente comía y se mercaba con lo que se vendían las mieles. Bueno, ahí seguimos describiendo. En la otra piecita que le digo, que era más chiquita que la piecita donde reposaban los niños y el maestro Samael, había un cuartico más chiquito y ahí habían dos camitas. Una era la camita del maestro Kelium y la otra era la camita de la maestra Afrodita. La maestra Afrodita reposaba con Eldad, que era más chiquitita, era niñita de brazos. Un día el maestro empezó a dar una doctrina. Imagínense lo que pasó, todo el mundo era queriéndose subir por encima de esas camas, tratando el uno montado casi encima del otro a tuche para mirar para adentro lo que decía el maestro y todo eso, porque el maestro empezó a dar una doctrina allá en donde él estaba. Pero eso ahí vamos a ir más adelantico, solo que les adelanto ahí. De allí Mahatma Usky estaba la maestra Albedo, bastante jovencita la maestra, allí en el kilómetro 8. Y ella ayudaba en la tienda, en la venta, y ayudaba también con las niñas. También estaban dos muchachas, una se llamaba Sandra y la otra se llamaba Amparo. Licencia, podemos decir que la maestra Albedo es de la primera monje ahí, de planta ahí en el templo, o en las almenas del templo Guane. También estaba de varones, había un muchacho que se llamaba Omar, estaba un hijo de la maestra Drehuenchemec, habían otros dos ya un poco de señores, y había un abuelito, que ese abuelito laboraba en carpintería y le ayudaba al maestro a hacer cuadros y cosas y arreglar por ahí algunas cositas de las abejas. Había un baño, un sanitario. De ahí de ese sanitario, al lado del sanitario había una ducha, y al lado de la ducha quedaban dos lavaderos, dos lugarcitos, dos puesticos para lavar ropa. Toda la pared y todo eso era era en hormigón, toda la casa estaba alrededor, era cubierta. Desde donde estaban los garajes de la entrada, así subía un poquito y luego daba la vuelta por todo alrededor, bordeando la casa por fuera, siempre teniendo un espacio como un patio donde era un jardín. Ahí la maestra Afrodita tenía planticas, y luego ya venía un patio encementadito que tenía un sifón. Al lado, en una esquina del patio, estaban los bancos de las pesas, y luego también había un tatamis. Estamos dándole la vuelta a la casa. Al lado del garaje donde estaba el carro de los señores de la finca, los dueños de la finca, había como un alero, un alón grandote, o sea, como una enramada. Y ahí en esa enramada habían puesto allí habían hecho entabladitos y todo eso, y ahí reposaban los varones. También de igual forma, ya no era un entablado o una cama para cada varón, no. Había un entabladito y ahí se acomodaban varios varones así como encarraditos, como acomodaditos así, el uno al ladito del otro. Y de esa forma humilde allí estuvimos, los maestros comíamos de lo mismo que comían ellos.
el maestro mandó a hacer ahí una despensita grandecita para poder comprar más frutas y tener más, almacenar más cantidad y no salir a comprar tan seguido, porque sale más económico comprar por mayor que comprar libriadito. Había eso, los varones reposaban ahí. Y como detrás de donde reposaba el maestro Samael, pared por medio, ya ahí quedaba una explanada ahí como la tierra ahí de para abajo, ahí era eso como un voladerito y un plancito, ahí había un tatamis. Bueno, ya empezaron a llegar otras gentes que ya empezaron a quedarse, como por ejemplo nosotras tres que llegamos, y al mes de estar ahí llegó el que el maestro emplazó. Al mes de yo estar allá en el kilómetro 8 y de estar las que habíamos ido, llegó el que el maestro le dijo, lo emplazo a estar dentro de 30 días en la puerta de mi rancho. Cuando vamos viendo a Hugo Vidal con la valija parado allí. Qué cara me imagino. Sí, viene algo que es la conformación de la epístola sagrada, que eso debe, ojalá tenerlo de conocimiento muchos taoístas, de que sea de pleno conocimiento público, donde firmamos tanto miembros que estábamos allí de planta, otros miembros que vivían en las distintas ciudades del país, gente que vino de Venezuela y gente que vino del Ecuador. En esa época ya habían seres que visitaban el kilómetro 8 como pacientes y ya ellos empezaron a hacer la firmacel en el cumplimiento de la disciplina doctrinaria del alicierto, de los acrógesis. Ya se empezó a empleciertar con más fuerza. El maestro siempre nos decía, a la hora de la levantada, que era 2 horas antes de aclarar el día, estamos todos levantados haciendo sacrógesis y recibiendo prana. Nadie se quedaba en la cama a esa hora. Todos levantaditos. Esa disciplina ya se empleciertó con mayor fuerza. Y el día 1 de septiembre de 1986 se escribió la epístola sagrada Mahatma Bhuski. Entonces se preguntará, ¿qué es eso? Yo le iba a preguntar, denos una claridad, ¿qué es la epístola, maestra? Yo creo que ya es la parte legal, la conformación legal. Exactamente. Sí. La epístola sagrada es un docucierto que firmamos los que nos encontramos allí en el kilómetro 8, donde se hace como un documento público, que sea de pleno conocimiento público y para las autoridades, que nosotros, los firmantes de ese documento, somos testigos y damos fe que el señor Luis Gustavo Morales Sierra y el joven Joab Morales son enviados de la Logia Blanca y vienen a ayudar a salvar las humanidades, y que el venerable maestro, que en esos días pues todavía no se le había develado como Kelium Zeus, pero ya para la conformación de la epístola sagrada ya estaba como Kelium Zeus, y Joab y el maestro Joab Morales son el venerable maestro Kelium Zeus, patriarca, y el joven Joab Morales, vicepatriarca, que queda con toda la plenitud del poder de que si el maestro Kelium Zeus en su ausencia no se encuentra presente por ausencia, sea porque haya desencarnado, sea porque esté ausente durante un tiempo prolongado, el maestro Samael es el patriarca sucesor. Ahí no dice en esa epístola, y ahí están las firmas de nosotros con números de cédula, y ahí no dice en esa epístola sagrada que Pinchó lo va a suceder y de que Pío X Penchó Taozán es el vicepatriarca y de que nada de eso. Ahí no dice ni lo... Él firma como uno de los que estamos de testigos de que así es, porque nosotros firmamos como testigos de que confirmamos que ellos son enviados de la Logia Blanca y que vienen a salvar las humanidades, vienen con un conocimiento esotérico, el cual es para salvar las humanidades, y que
los reconocemos tanto como patriarca y vicepatriarca, y el maestro Samael está con la plena autonomía de ser el patriarca sucesor en ausencia del venerable maestro Keliun Zeus. Su merced hace la aclaración de Le Pincho porque así lo quiso hacer ver él en una época. Claro, es que para mucha gente le quedó en la cabeza de lo que el tipo decía, que era que él, por eso yo hice referencia en el principio, cómo él se enteró del maestro, cómo el maestro, él le dio hospedaje al maestro en la casa, allá para que el maestro pusiera el carrito y el maestro estaba allá más vietando y todo eso. Entonces la doctrina no fue fundada por él, como él le hizo ver a mucha gente, no, porque la epístola sagrada no es la fundación de la doctrina. La epístola sagrada es una constancia que queda como un registro de instrumento público para que la gente sepan que desde esa época el grupo de los firmantes somos testigos de que ya ellos son miembros de la logia blanca y son patriarca y vicepatriarca. Y en ausencia del patriarca está el vicepatriarca. ¿Y quién es el vicepatriarca? Y con todos los poderes del patriarca, que es lo que el maestro Samael en la actualidad está haciendo. Ser el patriarca del pueblo taoísta en ausencia del maestro Keliun, sin desconocer la presencia del maestro Keliun, porque el maestro Samael no ha desconocido la presencia del maestro Keliun como plagiadores y otro poco de gente murmura. Así no es. Entonces, allí en ese listado, por ahí está el listado de los firmantes. Y en ese listado de los firmantes hay muchas gentes que tienen el descaro de decirme a mí en su cara que ellos eran monjes antiguos. Y yo les digo, usted me va a decir a mí que usted era monje antiguo, usted ni siquiera había llegado al 8, usted llegó a Alcanda. Ah, Alcanda, sí, Alcanda. ¿Cómo así? Que le van a decir a uno que eran monjes antiguos. Ni siquiera eran monjes, llegaban allá al kilómetro 8 como llegaban muchos seres. El maestro allá en el kilómetro 8 organizó y estableció el primer seminacuario evangelístico y dijo que todavía no se había acabado. Escribió el primer seminacuario de artes marciales y también dijo que todavía continuaba, que no se había terminado. Su merced se habrán dado cuenta que la Dragón chileno está detallando minuciosa inti esto que debe quedar registrado, esto que debe quedar en sus mercedes y en todos porque es el principio ya legal inti, como debe ser, y trae unos apuntes muy especiales de esa conformación, los hechos más importantes, más resaltantes que acontecieron en el kilómetro 8, bueno, y los demás monasterios también, apuntes que hacen aclarecer a muchísimas dudas que tenemos todos. Y le tengo que leer algunas porcelcitas de la epístola, que yo logré escribir por aquí de lo que conforma la epístola. Entonces voy a leerles esos apuntes que están ahí donde el maestro dice con palabras que lo que él autoriza y de lo que da fe. Entonces ahí les vamos a leer eso para que sus mercedes sepan la conformación de eso y ojalá me pueda conseguir bien la lista porque hay algunos que no se trata de que yo fui monje del 8 y que yo ahora soy monje de acá. No, es que hay que hacer aclararse el por qué, venerables, porque los que estuvieron presentes allí en esa firma, hay algunos que ya no son de la doctrina, hay otros que son enemigos de la doctrina y hay otros que continuamos en la doctrina y que tenemos pleno conocimiento de qué seres estuvieron allí. Entonces no pueden decir que yo estuve en un lugar y soy testigo de algo que no vi. Entonces, o que no existí, no estaba. Hay gente que no había nacido en ese tiempo, tienen por ahí unos 32 años y dicen, yo estuve en el 8. No, hombre, ¿cómo se le ocurre? Bueno, esto de la epístola es algo que estaba en realidad algo inédito, porque ningún monje lo había comentado, nadie lo había dicho. Sí está, lógica inti está en la parte legal de esta obra, pues, pero no se ha dicho y bonito que todos lo conozcamos. Entonces, les invitamos. Venerable Dragón chileno, gratísimas. Dios le bendiga. Bueno, venerable Mahatma Buzki, aquí presente vamos a estar y vamos a continuar en la siguiente entrega y vamos a ir
haciéndoles a sus mercedes un resumen, ¿cierto, venerable Mahatma Bhuski? Como un resumen de lo que ha sucedido en cada lugar, en cada chakra, las doctrinas más resaltantes de cada lugar. Entonces, estén atentos porque continúa este viaje en el tiempo. Así es, venerable Dragonchila, gratísima su merced, gratísima a todos los seres que están en la contonía.